Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega, ¿cómo estás? No tan bien como usted, señor Alsina. Buenos días. Como estás aquí, te estás perdiendo la chaqueta de Pepe Oneto, que es un verdadero espectáculo. Pues es de una elegancia, dentro de la capacidad que tiene para sorprender y para distinguirse de los demás, pero de una elegancia náutica verdaderamente encomiable. Se nota el pero verano, esto va acompañado de yate. Sí, por eso digo que fuera en el polígono. Claro, no, es que no creas que encaja mucho. Ha aparcado el yate. Va a aparcar el yate. Sí. Ese es el problema. O sea, yo no tengo plaza de coche y él tiene plaza de yate en el aparcamiento del programa. Sí. Pequeña, ¿eh? Enhorabuena, Pepe. 11 metros. Bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Hoy Alsina, mucha tela para discutir. El primer paso para la eutanasia, los presos de ETA, Pablo Iglesias, agente de Torra en Madrid, el PP y su entusiasmo por las primarias, Cataluña que se aferra a la autodeterminación frente a la normalización de Sánchez y las manos del presidente, el Tesoro Nacional que difunde la Moncloa y publica La Razón. Diré de entrada que ha empezado la movida. Ya se nota que hay otro gobierno de signo opuesto al anterior y se nota en todo, en las nuevas leyes, en las relaciones con el independentismo y en los movimientos de los socios. Ese es el signo del día. Y así se abrió la puerta a regular la eutanasia, palabra prohibida legalmente en España desde que existe. Comienza un largo proceso legislativo. Podrán acogerse y con cargo a la sanidad pública los enfermos graves e incurables y quienes sufren una discapacidad grave, crónica y también incurable. Se regulará el suicidio asistido. Políticamente, apoyo de todos los partidos, con la excepción del PP, que habla incluso de derecho de matar. Se topará con la Iglesia y mi pregunta es, ¿existe demanda de regulación? ¿Es una necesidad social? ¿O quiere ser una seña de identidad de Pedro Sánchez? Segundo asunto sensible, el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Lo sugirió Grande Marlaska, se habló con Urkullu, lo confirmó Sánchez en Berlín. Previsión, tratamiento individualizado y a presos de menor condena, pero se hará. Inconvenientes, no se exigirá el rechazo a ETA y contra el criterio de las víctimas. ¿Debe hacerse a pesar de todo? ¿Es argumento suficiente el de que ETA ya no existe? ¿Lo es el de Pedro Sánchez de normalizar todavía más la convivencia en el País Vasco? ¿Y cómo se evita que parezca un premio al nacionalismo y a la propia ETA? No hay ninguna polémica en hacer que sean iguales los permisos de padres y madres para el nacimiento de sus hijos, pero volvemos a la polémica en cuanto aparecen en el papel las relaciones con los independentistas catalanes. Mal preámbulo para el encuentro de Pedro Sánchez y el señor Torra, porque la portavoz del gobierno catalán ha negado que se haya renunciado a la vía unilateral y ha anunciado también que va a mantener la petición de la autodeterminación. Sí, y ya se tradujo el primer desencuentro. El primer error, dijo Tardá, fue en el Congreso, donde Esquerra presentó una moción para hablar sin condiciones ni renuncias y fue rechazada incluso por el PSOE. Y en Cataluña, la CUP pretende ratificar la resolución que dio origen al proceso y que fue anulada por el Constitucional. Sería un caso claro de desobediencia. Y yo pregunto, si no se renuncia al referéndum ilegal, si no se renuncia a la vía unilateral y si Torra viene a Moncloa a hablar de autodeterminación, ¿qué esperanza puede tener el señor Sánchez de lograr su deseada y necesaria normalización, que su palabra preferida, hable de lo que hable? Y que no falte el apoyo de Pablo Iglesias, que tuvo su primera actuación como agente, delegado o embajador de Torra. Se fue a ver a Cuixart en la cárcel y salió tan convencido que dijo: es una vergüenza que haya presos políticos en España. Presos políticos. ¿Usted también, señor Iglesias? Uno más para la causa. Y la otra noticia más destacada es el fiasco de la inscripción de afiliados del PP para votar el día 5. No llegan al 8%, 66.000 en total. Me preguntabas antes, Alsina, si esto le resta legitimidad al proceso. Desde luego se la restará a los elegidos. Las preguntas empiezan por indagar qué ha fallado. La información interna, las prisas, la exigencia misma de inscribirse, la desmovilización del partido, la falta de atractivo de los aspirantes. ¿O será que no hay tantos militantes como se dice? Y quede como diagnóstico lo que dijo Pablo Casado: si no se despierta la ilusión del afiliado, malamente se suscitará la ilusión del votante. ¿Cabe alguna solución todavía? ¿Se puede saltar el trámite de la inscripción y permitir que vote todo el que tenga carné?
Y para completar una visión global de lo que ocurre, sépase que la COE rechaza que se creen nuevos impuestos y se suban las cotizaciones para pagar las pensiones. Es la derecha económica que se suma a la oposición. Sépase que comenzó el primer juicio por el robo de niños, pero quedan otros 2.000 casos, porque hay 2.000 denuncias presentadas que quizá queden sin resolver. Y sépase que al señor Sánchez, al presidente, le fue bien con Merkel. Habrá colaboración en materia migratoria, estrategia recíproca y quizá ayudas a España. Y el documento del día, en la portada de La Razón, 4 fotos tuiteadas por Moncloa y las fotos son de las manos de Pedro Sánchez. Con este texto, las manos del presidente marcan la determinación del gobierno. No recuerdo, querido Alsina, un caso similar de culto al jefe. Se empieza por las manos y se termina... ¿Dónde? Ensalzando los andares. ¿A dónde vas? Un momento de cierta inquietud del presentador, entiéndeme. De la libertad del colaborador para decirlo lo que quiera. Menos mal que no toma una daetán. Es verdad que hay una línea muy fina que separa la eficacia en la difusión de la imagen del ridículo, yo creo. Y esta igual ha sido... ¿Alguna opinión queréis emitir sobre... No las manos del señor Sánchez, que por otra parte pues tienen 5 dedos cada una, que son unas manos bastante corrientes? Pues tampoco tiene nada de particular las manos, ¿eh? Hombre, pues eso digo, bueno, son unas manos bonitas. Si tuviera 6 dedos... Bueno, son bonitas, hay que decirlo también. Hay miles de manos bonitas y no eres presidente. Hombre, claro, pero no son las del presidente. Si tuviera 6 dedos en cada una, bueno, ya tenía interés. Yo creo que aquí la idea es que se les puede ir de las manos el marketing político. Claro, esa es la idea. Bien tirado. Se les puede ir de las manos el marketing político. Yo entiendo que es un gobierno sin tiempo de rodaje, porque no tiene tiempo de rodaje, que tiene que aparentar, y que esa es la clave, y si lo hacen bien, les puede salir bien, que hacen más de lo que realmente pueden hacer. Venimos de un gobierno que hacía y no contaba, o no contaba o contaba muy mal. Estos a lo mejor pueden hacer muy poco, pero la clave de este gobierno es su eficacia está en su efectismo, en el marketing. Y yo no lo critico, creo que en estos momentos, en la política de comunicación, la comunicación y la capacidad de trasladar el mensaje a la ciudadanía es fundamental. Si no lo consigues, estás hundido, porque no sirve para nada lo que haces. Lo que pasa es que te puedes traspasar la línea, claro, es lo que digo, se te vaya de las manos. Corre el riesgo que entre Quintorra y Pablo Iglesias termine con él. Anoche ya hubo sus más y sus menos en Moncloa por este tuit, según me consta. ¿Llegaron a las manos? Casi, pero yo creo que hubo más de una reconvención, es decir, alguien en fin, se dieron cuenta de que había sido un acto, un hecho entre patético y ridículo. Es que luego se vio que la buena imagen del presidente del gobierno tiene sentido. Explotar la buena imagen yo creo que tiene sentido. Y lo que me contaron no es que en un se le había ido, efectivamente, como decía Carmen, de las manos, y van a cuidar. Ya hubo cierto debate con el tema de las fotos del avión. Sí. Y si es verdad lo que me han contado, esto se va a reconducir. Se va a reconducir este marketing exagerado, este marketing exagerado y además tan ineficaz, por supuesto, porque ha dado lugar, es que supongo que hoy en la sesión de control algún portavoz no perderá la ocasión de hablar de las manos del presidente. Y ahora estos mismos juegos de palabras que hemos hecho nosotros. De hecho, tenía uno muy bueno que es que... No se lo reprochéis. Entonces me dijeron que eso se va a reconducir, pero vamos, hubo enojo, hubo enojo. Sí, hubo enojo por este error. Con mucho ingenio iba a decir que el problema de Pedro Sánchez puede ser el amaneramiento, y lo digo por llevar demasiado lejos esta dramaturgia de los gestos y de los símbolos, hasta el punto de rozar, yo creo, que la frivolidad. Yo creo que el motivo por el que se expone esta forma de comunicar es todavía destacar más el proceso de aislamiento de comunicación que tuvo el Partido Popular. El Partido Popular nunca supo exponer y vender sus éxitos, y Mariano Rajoy fue un presidente, digamos, introvertido. Y esta extroversión tanto viene a corregir ese efecto del gobierno anterior como a convertirse un poco en bochornosa en ocasiones. Porque además la comunicación ya escapa al control de los antiguos métodos, ¿no? Sí, y sobre todo hay que tener cuidado. En las redes sociales empieza a proliferar la carcajada y la risotada.
el objetivo queda desvirtuado, ¿no? Y sobre todo que es muy fácil caer en el ridículo, ¿no? La foto del avión del otro día estaba al borde del ridículo y la de las manos de ayer era el ridículo más completo, ¿no? Parece que va a bendecir a todos los políticos y a todos los militantes. Adiós, Fernando, que tengas un buen día, salvo que quieras decir algo sobre las manos. Nada, yo lo único que quiero es que la política no sea manual. Bueno, pues hemos agotado ya todo lo que se nos ocurría. Hasta mañana. Hasta mañana, que tengas un buen día. Adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Pues tiene más de 780.000 afiliados. Lo que ocurre es que las altas y las bajas constantemente se están moviendo, como usted se puede imaginar, y hay que fijarlo en un día concreto, y si hablamos de todo el proceso podría estar oscilando entre esa cantidad. Sí, yo creo que la noticia es malísima. Yo creo que tenemos que ser autocríticos. Si no somos capaces de ilusionar a nuestros propios afiliados, ¿cómo vamos a ser capaces de ilusionar a los votantes? Nadie se debe inscribir para votar. Esto está produciendo que hoy las noticias que hemos tenido sean absolutamente preocupantes. Y bordeamos el ridículo. Porque saben que al fin y al cabo todos los candidatos están suficientemente capacitados, todos ellos son mejores que el señor Sánchez y que ninguno de otro partido, y por lo tanto, pues mire, no hay esta aprensión que existía en otras formaciones, no existen otras formaciones políticas que creen que se la juegan a una cosa o a otra. Bueno, el dato dice que 66.000 y pico personas se han apuntado a las elecciones internas del Partido Popular, es decir, son afiliados del partido que además han dado el paso, bueno, están al corriente del pago de la cuota, han abonado el dinero correspondiente si tenían alguna deuda y se han apuntado, se han registrado para la semana que viene poder participar en la elección interna. Ayer estábamos aquí comentando que el diario La Razón publicaba un cálculo que era, digamos, un cálculo muy conservador o muy a la baja, que decía, hombre, el 10% de los afiliados, Dirección Nacional del PP, estas cosas que se estaban comentando, calculan un 10% de participación, 10% de 800.000 afiliados, decíamos, pues serán 80.000. Pues no llegan ni a 70.000, este es el dato ya oficial, y le quiero preguntar por el mismo al señor Martínez Maillo, que es el coordinador general del Partido Popular. Fernando Martínez Maillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en su partido? ¿Que no interesa a los afiliados participar en esta elección o que no tienen ustedes tantos afiliados como decían? Vamos a ver, a mí me sorprende que haya sorpresa, porque este es el primer dato que a mí me llama la atención. Vamos a ver, este sistema que fue aprobado por todos los compromisarios en el último congreso es el mismo que se ha empleado para elegir a los presidentes de comunidades autónomas, me refiero al PP, como presidentes autonómicos y también presidentes provinciales. Y hace unos meses o un año o 2 años, cuando se produjeron esos congresos, la participación fue exactamente igual o parecida, en torno al 7, al 6, al 8%. Por lo tanto, mire, yo si usted me hubiera preguntado hace un mes, le hubiera clavado la cifra. Yo se lo hubiera clavado. Y por lo tanto creo que dentro de la afiliación hay unos activos, muy activos, que son este 10% aproximadamente, y luego hay otros afiliados que participan de otra manera, participan votando al PP, participan muchos en algunos actos del partido, pero evidentemente no tienen el mismo grado de compromiso. Es verdad incluso que este modelo es nuevo, por lo tanto necesita un rodaje, pero en fin, a mí de sorpresa nada. Yo de verdad que si usted me hubiera preguntado y alguno de sus compañeros me preguntaron por cuál sería la participación, pues yo prácticamente le hubiera dado una cifra muy similar. Bueno, ¿y le parece que es una cifra razonable? ¿Cree que es natural, que es lógico que en un partido que tiene o dice tener 800.000 afiliados, menos de 70.000 tengan interés en participar en algo tan relevante, entiendo yo, como es la elección del nuevo presidente o presidenta, viniendo de una situación tan complicada como la que ha atravesado el Partido Popular en las últimas semanas? Bueno, ya no me corresponde a mí calificarlo, ¿no? A mí lo que me corresponde es dar el dato concreto, y es un dato que no es nuevo, sino que es el que se produce de manera habitual, ¿no? Y por lo tanto, resaltar la normalidad de ese dato. Son los afiliados activos, los que habitualmente están en las sedes, los que participan en la vida diaria del partido, los que han querido, además han demostrado
que quieren participar en este proceso. Y eso no deslegitima ni el proceso, ni la voluntad de los candidatos de ser presidente, ni tampoco tiene nada que ver, como he escuchado a algunos hablar de que eso tiene eficacia o no en el voto. Mire, hemos ganado elecciones sin este sistema, hemos ganado elecciones, muchas elecciones, con otro sistema. Por lo tanto, no creo que tengan nada que ver ni hay ninguna conexión entre el sistema y luego el voto concreto por parte de los ciudadanos. Sinceramente creo que quizás se está exagerando un poco tanto las cifras o la valoración de las cifras como también el propio modelo. Pues me dice usted que estos son los afiliados activos que tiene el Partido Popular. Entonces la abrumadora mayoría de los afiliados del PP son afiliados pasivos, digamos. O sea que saben ustedes que una vez se dieron de alta, pero igual nunca han vuelto a aparecer ni por la sede, ni han tomado participación en ningún acto del partido. Es que ¿cómo se valora si uno está afiliado o no? En primer lugar, porque ha tenido la voluntad de inscribirse. Y por lo tanto, si tiene voluntad de inscribirse y en algún momento ha participado de la vida interna del partido, para nosotros está afiliado. Otra cosa es que haya que revisar, algunos afiliados que por la razón que sean o han cambiado de domicilio o cualquier circunstancia personal o concreta, pues ya no tienen voluntad de continuar, pero eso será un proceso de revisión en el que, por cierto, estábamos con carácter previo a todo este proceso. Habíamos incluso abierto un nuevo procedimiento, un nuevo reglamento de afiliación con altas y bajas vía online, cosa que ahora mismo no se puede hacer, porque ahora mismo el procedimiento viene de abajo arriba, desde las sedes provinciales a la sede nacional. Tiene que pasar incluso la alta y la baja por un comité ejecutivo. Habíamos aprobado un reglamento para que esto fuera muy rápido, para que tú no se pudiera dar de alta e incluso de baja de manera, no digo automática, pero casi. Y ese nuevo procedimiento no lo hemos podido poner en marcha. Teníamos incluso la plataforma digital incluso ya preparada, no hemos podido poner en marcha porque se ha puesto en marcha este nuevo procedimiento debido a la moción de censura y que a Mariano Rajoy le dejó como presidente. Por lo tanto, esto tendrá que hacerlo la nueva dirección del partido. Dos de los candidatos, de los aspirantes, el señor García Hernández y el señor Casado, pidieron ayer que pueda votar la semana que viene cualquier afiliado del PP, aunque no haya pasado por el trámite de apuntarse o de inscribirse. ¿La dirección del partido se va a plantear este asunto? ¿Es posible que cambie de criterio y que permita que voten todos o no? Es que esto no es una cuestión de criterio, en todo caso le corresponde a la comisión organizadora, y yo estoy convencido que la comisión organizadora no va a infringir las normas que nos hemos dado todos, porque los estatutos fijan con claridad los plazos y la forma de proceder para la votación. Se habla de inscripción en los estatutos, y eso formó parte de las enmiendas que fueron presentadas por parte de todos los compromisarios en el último Congreso y fue aprobado. El plazo de 15 días desde que la convocatoria del Congreso hasta la fecha de inscripción última, que venció el lunes pasado, eso forma parte también de los estatutos y del reglamento marco de congresos. Yo estoy convencido que ninguno de los aspirantes a presidente, que son gente de orden y de ley, están dispuestos a infringir la propia ley que ellos nos aprobaron, ¿no? En cualquier caso será el comité organizador, pero yo creo que lo que hay que hacer, primero que hay que hacer, es cumplir las normas, y yo le pediría más a los candidatos que se centraran en su proceso interno, que yo creo que es muy relevante, más que mirar a las normas internas o al proceso, que ese ya está aprobado desde hace muchísimo tiempo, incluso con los votos de ellos. Pero si la comisión organizadora lo creyera pertinente, sí podría autorizar el voto de todos los afiliados aunque no estén inscritos, aunque los estatutos digan otra cosa. ¿Es potestad de la comisión organizadora modificar eso? No, eso no es potestad de la comisión organizadora. Hombre, puede hacer cualquier cosa, pero todos sabemos el riesgo que podría tener que se incumplieran los estatutos y que cualquier afiliado, incluso de los que ya se han inscrito, lo impugnara. Sinceramente creo que estamos hablando de cosas muy serias, y el PP es un partido que cumple las normas, y la primera que tiene que cumplir son las internas. Y si el procedimiento es lo aprobamos nosotros, los plazos lo aprobamos nosotros, en un congreso, sinceramente creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar nuestras propias normas internas, nos gusten o no nos gusten, y si no nos gustaban lo habría que haberlo dicho en su momento, pero yo creo que ese proceso es el que es, y sinceramente, en fin, saltarse las normas y los plazos yo creo que no es una vía, sinceramente creo, muy razonable. En todo caso, el comité organizador es el que tiene la capacidad para decidir esto, pero me temo que esta no es una decisión que esté sinceramente en sus manos. ¿Alguno de los candidatos se ha puesto en contacto con usted para transmitirle que está habiendo
dificultades, que alguien ha puesto obstáculos a la inscripción de algunos afiliados. Esto que se llama el juego sucio entre candidatos. ¿Ha recibido usted alguna queja de alguno de ellos? No, ninguna, absolutamente ninguna. A mí nadie me ha llamado para expresarme esta cuestión. Es verdad que pueden haberse dirigido a la comisión organizadora de alguno de ellos. Puede haber habido algún problema puntual en algún sitio. No creo que eso sea ni siquiera relevante, pero como cuestión fundamental, ninguno de los candidatos, lo digo porque en algún medio ha sido publicado que se han puesto en contacto conmigo, sí. Pues no, pues la verdad es que no se han puesto en contacto en ningún momento para expresarme este malestar. Repito, con independencia de que pueda haber habido algún caso puntual en algún sitio, que ahora mismo lo desconozco y que será la comisión organizadora el que lo valore, pero conmigo no. Bueno, usted ya tendrá decidido a quién va a votar el próximo jueves, porque un contertulio, no recuerdo cuál, por eso no digo quién, la semana pasada dijo, hombre, sabemos que Maillo a quien no va a votar es a Cospedal. Pues yo no tengo claro todavía quién voy a votar. Ajá. Lo que sí le digo es que los votos siempre son en positivo, nunca en negativo. Y cuando se hace una selección, al final votas a uno. Y por lo tanto, al resto no les votas. Supongo que esto es igual que cualquier otra elección, ¿no? Pero a priori no tengo ni un favorito, ni tampoco mucho menos como acaba de decir una persona que no vaya a votar. Ahora mismo no lo tengo decidido. He decidido mantener una posición de neutralidad. Piense que la secretaria general ha tenido que renunciar a sus funciones. En fin, pues el presidente no está todos los días en Génova, como es lógico, sabe muy bien porque se ha incorporado a su registro de la propiedad en Santa Pola, y alguien tiene que estar al frente del timón, ¿no? Y por lo tanto yo estoy diariamente en la sede del partido y creo que en la dirección, que en este caso encarnada en mí, creo que debo mantener una posición de neutralidad. Uh-huh. Ahora voy dirección a mi tierra, a Zamora, porque es donde van algunos candidatos, en este caso Pablo Casado, y les voy a recibir con los brazos abiertos, pero eso no significa, y creo que el viernes estará solo ya, que yo participe de ni avale ningún candidato. Simple y llanamente pues estaré acompañándolos en mi tierra, pero no voy a avalar a ningún candidato, y el voto secreto, y veremos a ver a quién voto. En la práctica es usted ahora mismo el máximo responsable del Partido Popular, aunque sea por unas semanas o por unos días. Bueno, no sé si decirlo así, estamos todos en funciones, ¿no? Así que tampoco se crea que es demasiado la actividad, y tenemos un presidente del partido todavía, es verdad que no está, pero ejerce todas las funciones y las puede ejercer como presidente. Por lo tanto, no, simplemente la persona que estoy más en el día a día, como es lógico y normal, por las circunstancias concretas. Maillo, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Un placer, buenos días. Gracias. El coordinador general del Partido Popular, camino de Zamora. Hoy le veréis con Pablo Casado, pero no interpretéis que está haciendo... No, además tiene mucha duda a quién votar, y se entiende, hay tal variedad de programas que claro que hay que estudiarlo y hay que profundizar en ellos, ¿no? Y ver cómo termina el debate entre los distintos representantes de los programas. Ya ha empezado, el debate ya ha empezado. La ironía no se percibe en la radio, eso no bueno, pues lo siento. El debate está en marcha ahora mismo, me lo estoy perdiendo. Está en algún sitio. Algún canal. Ya se ha pasado, te lo has perdido. Pero seamos justos. En primarias de ningún partido se dirimen estas cosas. No sé, las francesas algo así, porque son para cuando son para la presidencia, pero no en este caso de partidos políticos. Incluso en las del PSOE, acuérdate de Pedro y Susana. No había tantas diferencias de programa. Esto, como dicen los... por un lado Pedro diciendo cuántas naciones hay en España, y por otro lado estaba Susana diciendo ni agua a los nacionalistas, ni agua... Un poco más que aquí, sí. Poco claras sí teníamos las posiciones. Como dicen los cínicos como escuela, dice, esto es para repartirse, para hacerse con el poder. Luego ya cuando tienen el poder, entonces ya hablamos de programa y de proyecto político, pero esto eso pasa siempre en la política. Pues es así, sobre todo en las primarias, en un proceso de elección interno para hacerse con el liderazgo del partido. Yo creo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo Soraya? Un gobierno, el gobierno soy yo, un gobierno de éxito, que ofrece Cospedal, pues cierto patriotismo
optimismo de partido, recuperar el orgullo, y Casado la renovación. Bueno, pues dentro de eso se puede hacer la síntesis también de los tres. No creo que cada uno de ellos represente un modelo muy diferente. Maillo decía que no cabe sorpresa ante el dato de afiliados, un poco enmendándonos a todos la plana, porque todos lo consideramos noticia esta mañana. Son muchos incluso, dado la impresión escuchando. Es que el problema yo creo que el problema viene de que todo el proceso, los plazos, esta segunda vuelta la inventaron en el Partido Popular pensando que nunca la iban a tener que aplicar en la práctica. Era un momento en el que había mucha presión desde la izquierda con el tema de abrir los partidos, la democracia interna, y ellos dijeron, bueno, pues incluimos esta segunda vuelta, pero en realidad los planes con los que se han estado manejando hasta la moción de censura era que en su día, que Rajoy saldría por la puerta grande. Rajoy no señalaría con el dedo como hizo Aznar, pero sí habría una reunión con el poder territorial, con los varones, almuerzos, comidas, ellos pactarían cómo se ordenaba el proceso y lo darían tan cerrado que no habría la posibilidad de un congreso de confrontación. Entonces ahora es un poco no me chilles que no te veo, porque no tienen capacidad de controlar lo que es incontrolable. Aquí se pone en evidencia, por un lado, la cifra real de afiliados del Partido Popular. El desinterés, fijaros en Galicia. Galicia tiene una militancia muy alta y los que han mostrado interés por votar es muy poquísimo, son muy pocos, porque al final es como el paso completamente en la medida en que el nuestro, que era el sucesor natural, ha decidido dar la espantada. Y el riesgo de esto que yo percibo dentro del Partido Popular es, más allá de la confrontación, de la pelea por las reglas, que la estamos viendo ya, que al final el que pueda o los que puedan salir de del primer corte elegidos lo sean por una representación muy baja, por un porcentaje muy bajo. Y si a esto le añades el hecho de que una o uno que salgan elegidos por un muy poco porcentaje, esa decisión pueda ser enmendada por los compromisarios en el Congreso Nacional, entonces ya el caos es total. Si las primarias las hubiera organizado el enemigo, se hubieran desarrollado tal como las estamos viendo, porque parece casi una autopsia del propio partido y una conspiración contra sí mismo. Esta división, esta sangría que estamos viendo, y sobre todo esa falta de legitimación con la que va a ser ungido el candidato, creo que se articulan desde el desconcierto que produjo la retirada de Núñez Feijóo, que no sé si era el señalado explícitamente, pero que implícitamente sí que lo era, y que se abría un periodo de normalidad de transición, que además daba al Partido Popular, la oposición, la posibilidad de reponerse en la oposición hasta que hubiera elecciones, ¿no? Con Feijóo no habría habido más candidatos, ¿eh? Se ha descoyuntado el partido, y la suma de candidatos no hace un partido fuerte, hace un partido débil. Y por mucho que la columna vertebral del marianismo sea la forma de evocar lo que antiguamente fue, yo creo que la imagen de Rajoy en Santa Pola es la imagen del abandono, un partido que se ha quedado abandonado y se ha quedado desahuciado. Bueno, el abandono, pero dentro del Partido Popular sí que te reconozco que ellos valoran, no sé si lo calificarían de generosidad, pero una vez que las cosas han salido tan mal en la salida del gobierno, yo estoy convencida que en el Congreso de julio el PP va a rendir homenaje a Rajoy, le va a agradecer sus servicios, le va a agradecer. Pero eso no significa que se haya producido una situación de orfandad. Con el hecho, orfandad absoluta, el y que padre al final, se ha ido y nos ha dejado del plan perfecto no se ha cumplido nada, absolutamente nada del plan perfecto. Bueno, porque luego ha habido muchas conspiraciones contra Rajoy por parte de gente que no le ha sido leal. Apuntábamos al inicio de la tertulia las declaraciones de Pablo Casado insinuando que desde dentro del partido se están haciendo llamadas en contra de su candidatura y que el hecho de que haya muy pocos votantes favorecen a los más próximos al aparato. Aunque fuera no tengan mucha repercusión, estas insinuaciones y estos mensajes que en clave interno sí que llegan a todo el mundo, la lectura que se hace, por ejemplo, de esto es que él está señalando a la que era la secretaria general. Y al final se está generando un ambiente que, por mucho que se nos esté diciendo en los previos, el objetivo es una candidatura de unidad y de integración entre los dos que salgan elegidos, pues depende de quiénes sean esos dos, habrá más margen o habrá menos margen. Y si se llega a un congreso donde en este porcentaje de afiliados que han votado tienen que elegir entre dos, el Partido Popular no tiene esa cultura de elección. De ahí el riesgo de... Un instante, Pepe, que voy al Congreso de los Diputados porque Sáenz de Santa María ha hecho declaraciones antes de entrar al hemiciclo. ¿A favor de quién?
respecto de este asunto de la afiliación. Bárbara Ruiz. Buenos días, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En estos momentos está empezando la comparecencia de Pedro Sánchez. Ha llegado aquí precedido por sus manos, están aquí sus manos sobre el atril ahora mismo, y ha llegado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, por Carmen Calvo. Pero previamente, lo que os vamos a contar ahora mismo, Soraya Sáez de Santamaría en los pasillos. Ha hecho declaraciones que parecen jugosas. Primero, ha dicho en relación con el número de afiliados del Partido Popular, ha dicho que lo que hay que hacer es promover la afiliación en el PP, porque se ve que la cuestión económica es un obstáculo para afiliarse, y que ella lo que va a hacer es promover la afiliación y rebajar las cuotas muchísimo, hasta el punto de que los parados y los jubilados solo paguen €1 por la cuota. Pero además ha habido una pregunta que le hemos hecho los periodistas y que vamos a escuchar ahora su respuesta, porque ya os digo que podemos sacar jugo de esta respuesta. Le preguntamos a Soraya Sáez de Santamaría, pero ¿estaban infladas entonces, estaban hinchadas las cifras de afiliación de militantes del Partido Popular? Y contesta, escuchad esto. Mire, yo no lo sé, yo no he estado en el aparato del partido, quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las desconozco y le mentiría. Me gustaría saber su opinión también sobre... Bueno, pues esa era la clave, habéis escuchado, ¿no? A mí no me pregunten, pregunten. Yo tengo nada que ver. Además, incluso el partido este no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que se refería a María Dolores de Cospedal. Sí, ¿tú crees? Afinando así mucho el ingenio. Sí, pero hace falta profundidad para... Se refería a María Dolores de Cospedal, a Pablo Casado, que es vicesecretario de Comunicación. A mencionar los dólares del aparato, dice, yo soy ajena al aparato, ellos sabrán qué han hecho durante este tiempo. Ella es ajena al aparato, al partido, a todo. Lo suyo es el poder, el poder. 9 y 8 minutos, 1 hora menos en Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés y enseguida volvemos al Congreso de los Diputados. Vicente, buenos días. Hola, Carlos. Estos días nos hemos preguntado por la actitud que tendrá la militancia del PP ante la responsabilidad de elegir por primera vez al presidente de su partido. Ahora sabemos que el entusiasmo de los militantes es limitado, porque se han inscrito muy pocos. La movilización es mínima si atendemos a las importantes consecuencias que tendrá la decisión. Y esto hace pensar que muchos afiliados del PP se sentían cómodos con la metodología antigua, consistente en que cada líder elegía a su sucesor por sí y ante sí. O bien, el problema es que no saben a quién elegir. Estaríamos entonces ante una versión política de aquella vieja paradoja del asno de Buridán, que murió de hambre porque fue incapaz de elegir qué montón de no comerse. Las bases del PP parecen encontrarse ante el abismo, ahora que se les ha pedido que tomen la decisión. Quizá porque no vean más ventajas en una opción que en otra, o quizá porque hayan valorado tanto su aparente unidad interna tradicional que vean en las primarias un ejemplo de la división que quieren evitar. Más de uno en Onda Cero. En Onda Cero, Más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Está en marcha esta sesión parlamentaria en la que el presidente Sánchez está exponiendo a la Cámara cuál es la posición del Gobierno respecto de las cuestiones que mañana va a abordar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, el Consejo que va a comenzar en Bruselas, continuación de la minicumbre esta que convocó Juncker el domingo pasado para hablar sobre todo de política migratoria. Y no sé si es ese el asunto al que está dedicando estos primeros minutos de su intervención el presidente, a la cuestión migratoria. Bárbara, ¿qué está diciendo el señor Sánchez? A 630 seres humanos. Bárbara Ruiz, José Ramón Arias. Con 140 menores entre sus pues escuchamos a Sánchez entonces. La mayoría de ellos menores no acompañados. He manifestado públicamente en días recientes que esa decisión fue, ante todo, una llamada de atención, un aldabonazo en mitad del silencio de quienes deciden mirar hacia otro lado como si el problema no fuera de su incumbencia, y lo es. Estamos ante un fenómeno de alcance europeo, que requiere de una acción concertada europea y del concurso activo de todos los Estados miembros, sin que la geografía condicione la respuesta en función de si se es o no es frontera exterior. En este sentido, y en relación con la llegada del buque Aquarius, quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento al Gobierno francés, que expresó su voluntad de acoger a personas a bordo del buque que quisieran asentarse en Francia, y que por el momento son 274 personas que han manifestado ya su intención de ir a Francia. Un agradecimiento que también quiero hacer extensivo a quienes participaron en un dispositivo ejemplar de acogida
ante una emergencia humanitaria que pudo convertirse en una catástrofe más a las puertas de Europa. A las ONGs, en particular a Cruz Roja, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los traductores, al personal del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Valencia, formaron todos ellos parte de un dispositivo al que reitero hoy expresamente mi sincera gratitud. Un sentimiento que quiero hacer extensivo a gobiernos locales y autonómicos de todos los partidos políticos que mostraron su disposición a movilizar recursos y encarnar lo mejor de este país, la España que encarna la solidaridad en su máxima expresión. Señorías. Sabéis que el presidente del gobierno ayer en Berlín, después de reunirse con Angela Merkel, apuntó que el Aquarius ha sido un caso excepcional. Se le preguntó por el caso del Lifeline, este otro barco alemán, y lo que dijo es que es una cuestión europea y que por tanto deben implicarse los distintos gobiernos europeos, como de hecho ya han empezado a hacer, porque Malta finalmente ha aceptado el desembarco de estas personas, siempre que exista el compromiso de que no se queden en Malta, que este es siempre la salvaguarda que pone el gobierno de ese país. Desembarcan, pero luego de aquí se los llevan ustedes en avión pues a Italia, Portugal o a donde sea. Hay un compromiso de Angela Merkel de apoyar la propuesta de Sánchez de que seamos los países del sur de Europa los que llevemos la interlocución directa con los países de origen de todas estas personas. Bueno, ¿valoráis positiva o negativamente la gestión que está haciendo el presidente Sánchez en esta que es la primera cuestión en la que él ha tomado la iniciativa, que es la política migratoria? De lo otro os pregunto luego, que son los presos. Fue una llamada de atención que yo creo que sí ha servido el hecho de que los inmigrantes que estaban en el Aquarius fueran traídos a España y que obligaran a Italia a hacer algo, por lo menos, bueno, con tal de que no estuvieran en sus aguas, facilitaron los dos barcos de su marina para que los trajeran a otro país. Bueno, yo creo que sí que sirvió de aldabonazo. Sé que en fin, que el problema es dificilísimo, pero sí se ha puesto, como ya pasó en la crisis brutal del 2006, que ahora estamos en algo muy parecido, sí ha servido como una llamada de atención para que, bueno, pues en el próximo Consejo Europeo de esta semana, de jueves y viernes, se hable del tema y España que tenga algo que decir. Sí, yo creo que ha estado bien, este hecho ha estado bien y desde luego a mí me parece que el gobierno de Sánchez entró en pánico al día siguiente cuando vio la posibilidad de que, en fin, que todos los barcos, todos los inmigrantes que del mundo han sido, siguieran el mismo camino y no, la verdad que yo creo que eso se ha cortado y con una buena colaboración de Francia y Alemania. Creo que ha estado bien, pero poniendo las cosas en sus justos términos, y es que la Unión Europea se implique. No puede ser que los países del sur se tengan que hacer cargo de toda la inmigración. Hemos sido muy críticos y lo seguimos siendo con el actual gobierno italiano, pero Grecia e Italia han sufrido una invasión, no lo voy a llamar así, pero la llegada de tantos inmigrantes que era completamente injusto por parte del resto de los países de la Unión Europea que en estos dos países recayera esa responsabilidad. Entonces, por eso, si os fijáis, no se ha sido muy crítico con Salvini, sí, con el ministro del Interior, este bárbaro que dice estas cosas, pero no con el país. Hay que ser justos. Italia no puede absorber toda la inmigración del Mediterráneo. Entonces, bueno, a mí me parece que sí que ha sido positivo para que se hable de ello. Yo soy mucho más pesimista. Yo creo que el golpe de efecto posiblemente era necesario, pero que una vez pasado el golpe de efecto, volvemos a donde estábamos antes. ¿Cuántos consejos europeos se han celebrado y no se ha arreglado ningún problema? ¿Cuántas veces se han reunido y se iban a plantear soluciones donde se iban a implicar? Bueno, y estamos en el mismo punto. Y en lo que afecta a la política del gobierno de Pedro Sánchez en materia de inmigración, lo que está diciendo hoy en el Pleno del Congreso y lo que dijo ayer en Europa es el mismo discurso que hacía el gobierno de Rajoy. Ahí ya no hay variaciones. Tuvimos el golpe de efecto, insisto que era necesario por razones humanitarias, pero es evidente que es un problema muy complejo donde ni un gobierno socialista ni un gobierno del PP, esto no va de esas historias ni de somos los más solidarios, no. Aquí nosotros evidentemente no queremos que se mueran en el agua, pero no los podemos acoger a todos. Es necesario que todos los países europeos se impliquen, no pueden quedarse solo en los países costeros.
euros, pero el que no quiera, desde dentro de Europa, tendrá que pagar. Y cuando ya estamos hablando de pagar, aquí vemos el resultado, y luego además con la utilización que se está haciendo en clave interna. Austria asume ahora la presidencia de turno de la Unión Europea y con una política y con un documento que está presentando. Esa es la gran preocupación, claro, ¿no? Esa es la gran preocupación, nos que hay una enfrentamos al dinero, al coste económico, claro, y a la utilización política de los partidos, porque tiene un constante su opinión pública. Todo... Y luego ya terminó Pepe. Y lo que es, la oferta de Pedro Sánchez dentro de lo que es la izquierda son los CIES. Los mismos CIES que aquí se critican tanto, que Pablo Iglesias critica tanto, son centros de internamiento de los que luego esos inmigrantes que colocamos ahí es muy difícil que salgan. Lo que pasa es que en vez de tenerlos en Ceuta y Melilla repartidos por el territorio español, colocarlo por todos los países europeos o en la costa africana. No, pero por ese tema en concreto, menos mal que se ha rectificado, porque la política, sobre todo de todos los que en este momento más combaten la inmigración y son más escépticos, especialmente todos los países que se han incorporado de Europa del Este, lo que querían era crear un país donde fueran todos los inmigrantes, es decir, sea Túnez o sea incluso Albania, que no está en la Unión Europea, ir pagando. Hombre, yo creo que es el momento más dulce de Sánchez dentro de la Unión Europea, que el tema del acuario le ha servido para presentarse en Europa. Creo que ha sido una buena presentación, de una buena imagen, que es lo que él ha aprovechado, que ha hecho un acuerdo en cierto modo bastante beneficioso con Macron, que le beneficia mucho a la señora Merkel, que se ha convertido un poco en uno de las partes de ese eje que está intentando buscar una solución razonable al problema de la inmigración, pero evidentemente que al final todo esto es un problema de dinero, ¿no? De dinero invertido en los países de origen e invertido en los países que van a ir recogiendo poco a poco a los inmigrantes. Aquí tenemos un problema que va a ser un verano realmente terrible. Todos los días están llegando entre 600 y 700 inmigrantes en las costas españolas procedentes de Marruecos. Claro, al cerrar Libia, todo el desplazamiento se ha producido hacia Marruecos y Argelia. En Argelia hay en este momento un drama, porque las autoridades argelinas han dejado a 15.000 inmigrantes en mitad del desierto sin ningún tipo de ayuda, con lo cual ahí va a haber, a menos que no intervengan las Naciones Unidas, va a haber una auténtica matanza, ¿no? Yo creo que la cumbre que se celebra el jueves y el viernes, bueno, va a servir de bien poco, a menos que haya un acuerdo de mínimos que va a intentar Italia. No está dispuesta a participar, y que el peso lo va a llevar España, Francia y la Merkel, sobre todo Merkel, que está en una situación realmente comprometida. De la mano del préstamo CTLM vamos a contar la actualidad económica de esta mañana con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Préstamo CTLM, tu proyecto será que sí. Cuéntame cómo está el patio ahora mismo. Pues mira, los mercados abren pendientes de Trump y de sus últimos movimientos. El último de ellos es la invitación del presidente Donald Trump a Jean-Claude Juncker a visitar la Casa Blanca para discutir de comercio. Esto sí que es una novedad, porque hasta ahora lo único que ha hecho ha sido imponer aranceles y, romper cualquier posibilidad de negociación. Todo en esa política proteccionista contra el libre comercio. Una guerra que puede tener ya, Carlos, puede tener ya un sonido, el sonido de una Harley. ¿Esto es una Harley? Esto es una Harley, una Sportster 883. ¿La tuya? Ya quisiera, pero no la mía. Grabando tu sonido esta mañana. Yo no pasé del Vespino, ¿sabes? Pero bueno, las míticas Harley, que siempre han sido un símbolo estadounidense, ahora pueden convertirse en víctima y símbolo de la política de proteccionismo de Trump. Ya sabes que amenaza con subirles los impuestos si parte de la producción la trasladan a Europa. Las empresas mundiales también están preocupadas por las amenazas que deja caer Donald Trump a aquellas empresas que hagan negocios con Irán. A partir del 5 de noviembre estará prohibido. Así que las bolsas, ¿cómo abren? Pues abren, pues eso, en rojo. Ahora mismo el IBEX 35 cae más del 0,50% a
pierde los 9.600 puntos. Destacan las empresas energéticas, Repsol, Red Eléctrica, Endesa, Enagás, son las que más suben. Posibilidades de concentración, rumores, posibilidades de que haya operaciones de concentración en Europa en el sector energético. Y hablando de libertad, al fin y al cabo las motos también, Harley, hablaban de eso, de la libertad en la ruta, pues hoy es el día de la liberación fiscal, como nos recordaba el profesor con ese coro de los esclavos de Nabucco, 177 días pagando salarios para pagar los impuestos. Y muy atentos a las negociaciones para evitar la huelga de controladores aéreos en Barcelona, que hoy tienen lugar en el Ministerio de Fomento. Desde la torre de control, el centro de control de Barcelona, se regula el tráfico aéreo del arco mediterráneo. Y una noticia de última hora, la firma de hipotecas en España se dispara un 34%. El sector del ladrillo no vuela, pero sigue elevándose. 34%. 34%, el último dato que acaba de salir ahora mismo del mes de abril. ¿No vamos a convertir este país en un país del alquiler en lugar de la propiedad? Pues ahí hay las burbujas, decía Galbraith, que aparecen en el sitio más inoportuno, más, donde no se espera. Y nadie esperaba una burbuja en el sector del ladrillo después de la hecatombe del 2008-2009. Pero evidentemente en el sector de lo que es el subsector del alquiler, ahí sí que ha habido unos crecimientos importantes de los costes del alquiler. Ignacio, que tengas un buen día, cuídate mucho. Muy bien, un abrazo. Adiós. Bueno, está detenido en este momento el presidente de la Diputación Valenciana, que se llama Jorge Rodríguez, que además es alcalde de Onteniente, pertenece al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Está detenido él y otras 2 personas dentro de una operación contra la corrupción que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Confirma el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma estas 3 detenciones. Por lo que sabemos, es una operación en la que están previstas otras detenciones de otras personas, alrededor de media docena, según las primeras informaciones que vamos recibiendo, y guarda relación esta investigación con una empresa pública que depende de la Diputación Valenciana, que igual os suena porque antes se llamaba Imelsa y protagonizó uno de los casos de corrupción más conocidos de la Comunidad Valenciana, que luego cambió de nombre. Imelsa ahora se llama Divalterra, este es el nombre actual de esta empresa pública, insisto, que depende de la Diputación. Y la causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de dinero público en mayo de este año. Fue una denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer hay irregularidades o presuntas irregularidades que están siendo investigadas en la contratación de directivos para esta empresa pública. Y en todo caso, a esta hora de la mañana, la noticia con más recorrido político es que el presidente de la Diputación Valenciana, que pertenece y es alcalde de Onteniente del Partido Socialista, está detenido, con lo cual en las próximas horas pues vamos a vivir el ritual, la liturgia habitual, que supone que el partido político al que pertenece el detenido tendrá que pronunciarse sobre en qué situación debe quedar, si se le debe suspender o no de militancia, si se le debe exigir la renuncia al cargo, etcétera. Estos son los datos que tengo de momento, no sé si sabéis alguna cosa más. No. Este aviso teníamos, según el pues código. Para ir el código ético del PSOE, lo normal es que de inmediato se les suspenda. Eso es lo que venían haciendo en los últimos tiempos. Basta con la detención para la suspensión de militancia. Da igual. No hay presunción de inocencia para los políticos, como bien sabemos. Esta carrera que se impuso entre los partidos a ver quién era más riguroso. Y sí, así es. No, pero ahora me llama la atención la continuidad en los métodos. Sí. La continuidad en los métodos. Y en las empresas. Y en las empresas. Diputación de Valencia, PP, Alfonso Rus, detenido, Imelsa. Cambiamos de nombre a la empresa pública, cambia el color del partido que dirige la Diputación y el presidente termina en el mismo sitio que Alfonso Rus y la empresa investigada también por la contumacia, como dices tú, pero la contumacia en el delito, en el saqueo, y en la corrupción. Al final, en Valencia, si os dais cuenta, después de las informaciones que han aparecido sobre la presunta financiación también irregular, con sus diferencias, que yo no estoy comparando, pero en el PSOE y en Compromís, los partidos de la izquierda que más han criticado, y con razón, todo lo que estaba ocurriendo en el Partido Popular, es que vayas por la acera por la que vayas, te encuentras algo parecido, aunque la cantidad no sea la misma, pero la cualidad sí. Se está procediendo un registro en la Diputación de Valencia y también en la sede en las oficinas de la empresa pública,
compañía di Valterra. Estas son las informaciones a esta hora de la mañana y ya tenemos, por tanto, asunto para el debate político en las próximas horas. A este sumo otro debate político que venimos arrastrando desde el día de ayer y que también va a tener largo recorrido, que es el de los reclusos etarras que el gobierno de España tiene ya decidido trasladar, acercar, que se dice, a las cárceles del País Vasco para que cumplan allí sus condenas. Ayer el presidente Sánchez lo dijo en la rueda de prensa en Berlín, además él mismo no me oculto, esta es la decisión que le he trasladado al lehendakari Urkullu. Ahora las asociaciones de víctimas lo que están pidiendo es un poco de claridad sobre las condiciones en las que se van a realizar esos traslados, si se va a analizar caso por caso, como dijo el ministro del Interior, Grande Marlaska, o va a ser un traslado generalizado de todos los reclusos etarras, en qué circunstancias se va a realizar, cuáles son las condiciones que se les va a poner, si es que se va a poner alguna, a los reclusos de ETA para poder formalizar esa medida que para ellos es una medida beneficiosa, pero que hasta ahora estaba vinculada, lo recordamos, a la vía en Anclares, que era el recluso en cuestión tiene que renegar de la banda terrorista ETA, tiene que mostrar arrepentimiento, tiene que contribuir a esclarecer, o al menos anunciar que va a colaborar en el esclarecimiento de los casos pendientes relacionados con el terrorismo etarra. Hoy dice el diario La Razón, y apunta en una dirección yo creo que muy interesante, dice, claro, una vez que ya no existe ETA, pues los reclusos y sus abogados y muchos dirigentes políticos podrán decir, ya no se les puede exigir que renieguen de una organización, puesto que ya no existe la organización. Entonces, no hay más condición que plantearles, ¿no? La principal habilidad de Pedro Sánchez ha sido en exponer ayer que fue una iniciativa suya y un requisito de Urkullu. El hecho de haber subrayado que él mismo planteó Urkullu la posibilidad, creo que aspira a demostrarnos que en realidad no forma parte de los acuerdos con que el PNV desde luego se vinculó a la moción de censura después de haberse vinculado a la legislatura del Partido Popular. Es un requisito, es una exigencia del PNV que Pedro Sánchez trata de presumir como iniciativa propia y que yo creo que está justificada en sí misma y que podía haberse desvinculado del tiempo de la propia conversación con Urkullu, podrían haber pasado unos días, ¿no? El problema con que se va a encontrar es qué grado de responsabilidad va a asumir Grande Marlaska después de haber dicho él mismo a las víctimas del terrorismo que se analizarían los casos uno por uno y no se habla de una política global. En realidad Pedro Sánchez tiene que definir, más de lo que lo ha hecho, en qué consiste esta revisión de la política penitenciaria, pero más allá de ser una contradicción con lo que el Partido Socialista representaba hasta ahora, creo que sí existen razones para cambiar de política penitenciaria y que la vía en Anclares está desprovista de la relevancia que tenía antaño precisamente porque ETA es verdad que no es lo que representaba antiguamente. Bueno, pero ya hay datos preocupantes, tanto la VT como Dignidad y Justicia ya ha anunciado que va a sacar a la gente a la calle, es decir, podemos encontrarnos en un panorama bastante parecido a durante el gobierno de Zapatero, donde efectivamente las manifestaciones en contra de la política antiterrorista fue cuestionada muy, muy duramente. Es verdad lo que dices tú, Rubén, él se ha puesto al frente de la manifestación, ¿no? Y es verdad que el tema de los presos era un tema que se le había planteado incluso a Mariano Rajoy, y que dentro de las conversaciones que habían mantenido con Urkullu, estaba en la agenda y que probablemente iría, pero iría con mucha más lentitud. Yo creo que también en este caso va a ir con lentitud y sobre todo con casos muy individualizados y que si no quiere que la calle se le llene de manifestantes, tendrá que estar muy bien articulado y muy bien explicado cada caso en que se produzca el acercamiento. El acercamiento, efectivamente, una vez que ha desaparecido la banda, aunque cueste mucho trabajo admitir determinados excesos, lo normal es que se acerquen los presos a su lugar de origen, ¿no? No se puede castigar a las familias a que sigan padeciendo una situación en que ya la banda ya no existe. Es igual que va a pasar con el caso de los presos catalanes, ¿no? Llegará un momento en que efectivamente, una vez cerrado el sumario, probablemente se trasladará a Cataluña a todos los que en este momento Llarena los tiene procesados y que está a punto de terminar el sumario. Será más fácil para ellos tratar con los abogados y sobre todo será una reacción normal frente a la familia, que no tendrá que desplazarse
tantos kilómetros para ver a sus... No es una medida de gracia, lo digo, perdona Carmen, no es una medida de gracia y ni se puede plantear como una concesión. No digo que en forma parte... Sí. Que no, yo no sé qué quiere decir el presidente del gobierno cuando dice que está dispuesto a cambiar la política penitenciaria. No sé si lo sabe él. Entonces, a mí me parece que en una cuestión como esta, hablábamos antes del marketing político y no cabe marketing político ni cabe hacer política. Hay un pacto antiterrorista y es exigible y es necesaria la transparencia. El presidente del gobierno tiene que explicar, porque es muy distinto hablar de simplemente un acercamiento y un acercamiento incluso individualizado, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de cada uno de los presos etarras, a que estemos hablando de entrar en otro terreno que afecte a beneficios penitenciarios. No tiene nada que ver. Es verdad que se ajusta a la ley ese acercamiento de presos etarras, en tanto que la dispersión se produjo porque existía una organización terrorista que utilizaba a sus propios reclusos para seguir manteniendo esa organización, formaban parte del entramado. Lo que pasa es que cuando se nos dice han cambiado las condiciones sí han cambiado, ETA no existe, pero los hechos que cometió ETA siguen existiendo, hay más de 300 asesinatos sin aclarar. Y esa vía Nanclares que activó Alfredo Pérez Rubalcaba, donde se exigía el perdón, el arrepentimiento, pero también la colaboración con la justicia y asumir la responsabilidad civil, colaboración con la justicia, yo creo que son requisitos que, dependiendo de lo que estemos hablando, no se pueden negar en estos momentos, por mucho que ETA haya dejado de existir. El asunto no va a ser pacífico, no, nunca lo ha sido, y además... Pero con claridad a lo mejor es más fácil que sea pacífico. Siempre a todas ocurre, las partes hay además, que pedírselo. Siempre ocurre, si os fijáis, luego analizaremos las causas, porque cuando gobierna normalmente el Partido Socialista, pasó con Zapatero y ahora va a pasar igual, que hay manifestaciones en la calle en contra de su política, en este caso es post-terrorista. Publicábamos nosotros hoy, mi compañero Óscar López Fonseca, que se está basando el Ministerio del Interior en un informe que dejó hecho Zoido, el ministro anterior, aunque ya sobre esta posibilidad de ir haciendo traslados uno a uno, nos volvían a decir anoche, uno a uno, porque en este mundo de los presos ya el Ministerio del Interior, el actual, se ha encontrado con bastante trabajo hecho, porque al margen de la polémica y de la bronca política, que insisto, doy por supuesto que la va a haber, hay bastante hecho. Y el Ministerio del Interior, por los informes de instituciones penitenciarias, saben perfectamente quién es quién de los 200 y pico presos etarras que hay. Saben la posibilidad de cada uno y quién está en mejor disposición de ser acercado o no acercado. Yo creo que lo iremos viendo el goteo de acercamiento a presos vascas. Ayer alguien del Partido Socialista de Euskadi ayer me decía no caben todos en las cárceles vascas, fue la expresión que me tiene, todos no, o sea, se pueden acercar, me decían, a Logroño, pero todos no pueden ir y de todas formas que será uno a uno, es decir, no habrá una decisión colectiva. Eso me decían que está absolutamente descartado. Y luego separar, Urkullu pidió este cambio de la política penitenciaria, ir acercando y la transferencia de las cárceles. Esto sí que me dicen que eso sí que muy despacio, pero muy despacio es mucho. Es que no lo vamos a ver, es mucho, como lo de la Caja Única de la Seguridad Social. Como tampoco vamos a ver el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, que no es la transferencia de Seguridad Social al completo, sino de la gestión. Entonces, bueno, es lo que nos explican las fuentes del Ministerio del Interior, uno a uno, muy analizado cada caso, pero aún así yo creo que sí que va en firme la intención de las víctimas de salir a la calle y, por supuesto, máximo respeto, pero ya antes de pedir información ya han anunciado que al menos 2 de las asociaciones, que víctimas hay más, también hay las que no están asociadas, ¿no? Las que no están asociadas. El Día de las Víctimas, que creo que es en julio, uno de estos días de julio, ya ha dicho que no va a asistir al acto institucional, es decir, ya han anunciado que no van a asistir. En fin, el asunto no va a ser pacífico, lo vamos a dar ya por supuesto.
¿Nos da tiempo a indultar a alguien antes de bajar la persiana de esta? Sí queda tiempo. Iba a indultar a Matteo Salvini, un tipo entrañable, un filántropo, un hombre dado a los demás, pero he reparado también en su pareja, que es la presentadora Elena Isoardi, y que presenta un espacio de cocina como si la cocina fuera el hábitat donde Salvini no quisiera que saliera nunca, porque Salvini, más que una pareja, quiere una gobernanta, siendo él ministro del Interior y significándose en una concepción oscurantista de la mujer, no menos oscurantista que su concepción del extranjero. El extranjero es el enemigo y la mujer debe dedicarse a regar las plantas, cocinar y planchar. Así aparece Elena Isoardi en los reportajes People, que concede la pareja muy enamorada estos días, ama de casa él, amo de Italia él, hasta el extremo de que ha convertido el Ministerio del Interior en el eclipse del primer ministro y del presidente de la República. Seguridad e inmigración, no caben mejores espacios para ejercer la demagogia y el paternalismo, y Salvini los interpreta desde la verborrea populista. Nos invaden los extranjeros, nos quitan el trabajo, violan a nuestras mujeres, se comen a nuestros niños, y lo aplauden sus compatriotas, no todos, claro, pero sí los suficientes para haber convertido la Liga Norte en la Liga. O sea, no un partido estrafalario que aspiraba a la independencia de la Padania, sino un partido nacional que ha consolidado el mensaje del miedo y subvertido la historia de Italia misma, que es la historia de los inmigrantes que poblaron América y Oceanía por las mismas razones que ahora lo hacen los visitantes, y que es la historia de los italianos contemporáneos, pues ahora hay más de 4 millones con pasaporte italiano que residen fuera de esa bota de Salvini. Se ha ajustado para hacer el paso de la Oca. Se lo han puesto muy fácil los países europeos. La travesía del Aquarius y de otros barcos similares han permitido a Salvini abrillantar la placa del alcalde de Italia. Si queréis extranjeros, os los quedáis, pero aquí no entran. 9 minutos para las 10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Dejadme que salude a Jorge Ochando, que es el representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, esta empresa pública que depende de la Diputación Valenciana. Señor Ochando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos noticia de la detención del presidente de la Diputación, el señor Rodríguez, y otras 2 personas en el marco de esta investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública Divalterra. ¿De qué irregularidades estamos hablando exactamente? Usted que conoce la materia, ¿cuáles son esas presuntas irregularidades que se habrían cometido? Bueno, en primer lugar, desde que entré y tomé posesión al ser consejero de Divalterra en junio del 2017, lo que nosotros hemos venido denunciando es que habían una serie de contrataciones irregulares y una serie de actuaciones a espaldas del Consejo de Administración. Habían contrataciones de altos directivos que no habían pasado y no habían sido ratificados por el Consejo de Administración. ¿Altos directivos contratados por alguna razón? ¿Porque son afines políticamente a alguien o son amigos de alguien o por qué? En principio no lo sé, pero parece indicar que no había habido ningún tipo de concurso, ni de mérito ni de capacidad, y por lo tanto, pues al parecer puede ser que fueran miembros de incluso de algún partido de los que gobiernan la Diputación. Claro, es el punto por saber si estamos hablando de un caso de enriquecimiento ilícito de alguno de los cargos políticos que forma parte de la gestión de la empresa pública, o si estamos hablando de irregularidades administrativas que no se han cumplido con los procedimientos pertinentes o legalmente exigidos, pero sin que eso suponga que hubiera, digamos, enriquecimiento de nadie. No lo puedo asegurar. Nosotros los hechos que pusimos en manos de la Fiscalía después de estar advirtiéndolo durante más de 9 meses a la presidencia del Consejo de Administración y haberlo dicho en el Consejo de Administración es que habían contrataciones que saltaban los estatutos, que eran contrarias a los estatutos y a la Ley de Sociedades de Capital. La denuncia que investiga la Fiscalía o el Juzgado, no sé cuál de los dos lleva la iniciativa en este caso, ¿la denuncia parte de ustedes o no? A ver, nosotros lo que hicimos fue advertir en el mes de junio de que observábamos estas irregularidades, lo advertimos en numerosas ocasiones, sí. Y en el mes de abril lo que hicimos fue, ante el caso omiso que hacía la presidencia de la Diputación, que es a su vez la presidencia del Consejo de Administración de Divalterra, lo que hicimos fue poner la denuncia en manos de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía nos respondió es que aceptaba esa denuncia y que se acumulaba a unas actuaciones previas que ya estaban realizando en la Fiscalía Anticorrupción. Eso es lo que las informaciones que tenemos. No tenemos ningún tipo de información más. De acuerdo, o sea que esto último que denuncian ustedes se habría sumado o añadido a algún otro asunto que tenía entre manos ya la Fiscalía Anticorrupción, que tiene ese nombre. Lo que no sabemos es si estaban relacionadas con esto mismo que nosotros denunciamos o eran otro tipo de actuaciones que pudieran estar investigando.
Digo porque por la gravedad de la medida que es detener al presidente de la Diputación, quizá haya algo más que... Especulo, quizá haya algo más que las irregularidades en la contratación de directivos. Bueno, una vez que está detenido el presidente de la Diputación, ¿usted cree que debería abandonar su puesto, renunciar al cargo? Lógicamente, siguiendo sin entrar un poco, porque aún tenemos que medir, porque no tenemos las actuaciones en que se le acusa y cuál es el motivo de la detención. No tenemos más información que la que nos llega de ustedes, de la prensa. Pero en cualquier caso, lo que habría que hacer es seguir el código ético. Nosotros defenderemos el seguir el código ético que tiene Ciudadanos para estos casos. Ochando, gracias por haberme atendido. Que tenga buen día. Muchas gracias, un saludo. Gracias. Pues que tengáis todos un buen día. Adiós, Anabel. Adiós, Pepe. Adiós. Adiós, Carmen. Pasadlo bien. Adiós, Rubén. Adiós. Camino de las 10 de la mañana. En 3 minutos contamos las noticias, la última hora desde Valencia y enseguida continuamos.